A lo largo de todos estos días aterradores de guerra, de algo que nuestros ancestros vivieron constantemente, sin cesar, todos, muchos de ellos fueron a la guerra, muchos otros fueron víctimas de la guerra. Son muy pocos los que han tenido la oportunidad de vivir sin ver la guerra. Pero lo que he visto de manera muy preocupante es una equidistancia donde dicen, mira, si se cortan los medios de propaganda de Putin en Europa, que son medios que son propiedad del gobierno, que hacen únicamente lo que dice el gobierno, que dicen únicamente lo que dice el gobierno, se debería también cortar a los medios como la CNN. ¿Por qué? Es que la CNN también miente. Si miente, habría que llevar a los tribunales. ¿Por qué puedes llevar a los tribunales? A Russia Today no puedes llevar a los tribunales. De hecho, la nueva ley de Rusia es que si das información falsa sobre la guerra, que no se llama guerra, sino operación militar especial. Si dices guerra, 15 años de cárcel. Si das información falsa según Putin, 15 años de cárcel. Si llamas invasión, 15 años de cárcel. Si en Estados Unidos hablas en contra del presidente de los Estados Unidos, no te pasa nada. No es verdad que los medios estadounidenses estén al servicio del gobierno. Y pongo un ejemplo. Cuando los medios como Fox News, OAN, hablaban bien de Trump durante la presidencia de Trump, ¿estaban haciendo lo que Trump quería? ¿O estaban atendiendo a sus propios intereses? Pero entonces los que criticaban a Trump eran igualmente, según ustedes, según quien dice esto, cuando la CNN o la BBC o la NBC o la CBS criticaban a Trump y se burlaban de las estupideces de Trump, estaban sirviendo al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora está Biden. Entonces ahora Fox News y OAN y otras se dedican todos los días a contar barbaridades sobre Joe Biden. Y CNN, incluso la NBC, yo vi el otro día una burla enorme porque en vez de decir ucranianos en su discurso del Estado de la Nación, dijo iraníes. Dijo Iranian en lugar de Ukrainian. El presidente Biden, y también se burlan de él. ¿Están sirviendo todos al gobierno de Estados Unidos? No creo. ¿Algún medio ruso puede atacar a su presidente como se atacó a Trump o como se ataca a Joe Biden? No. Pueden tener convicciones similares, todos ellos pueden querer que Estados Unidos sea muy poderoso, pero no siguen una línea del gobierno como la que se puede seguir en Cuba, en Corea del Norte, o como la que se tenía que seguir en el Chile de Pinochet, o en la Argentina de Videla, o en la Nicaragua de Somoza, porque estoy hablando de dictaduras, no de ideologías. Todo dictador, lo primero que mata es la libre expresión. Europa decidió cortar el acceso a Russia Today y a Sputnik, y aquí hubo un escándalo enorme. Putin, el Parlamento, unánimemente, creo que uno dijo que no, aprobó la nueva ley para meter 15 años a la cárcel a quien diga lo que no le guste a Putin respecto de la no guerra. Y los que aquí se quejaban por el Russia Today no dijeron una sola palabra. Allí yo entiendo que hay una especie de incoherencia. Yo estoy de acuerdo con que se impida la propaganda de guerra de alguien que tiene el proyecto de hacer la guerra contra el país en el que yo vivo. Llámenme loco. Creo que la propaganda de guerra contra mí es mala. Pero luego tenemos otros casos respecto de los medios. Nosotros sabemos que el ejército estadounidense cometió horribles atrocidades en Vietnam. ¿Cómo se supo esto? Pues se supo por los medios de comunicación estadounidenses, por gente que se jugó la vida para estar en el frente de combate, en el frente de batalla en Vietnam e informar de lo que estaba haciendo su propio ejército en Vietnam. Las atrocidades de los soldados soviéticos en Afganistán, que fueron terribles,
no se dieron a conocer en Rusia por los medios, en la Unión Soviética por los medios independientes, porque no hay medios independientes. Tú puedes decir que los medios estadounidenses, los medios occidentales tienen muchos sesgos y tienen muchos problemas, pero tienen independencia. Cuando Estados Unidos quería atacar a Irak y se inventó la historia de las armas de destrucción masiva, ¿cómo nos enteramos todos nosotros en todo el mundo que la ONU decía que no había tales armas de destrucción masiva? Y que había ido Hans Blix, el que hace el jefe de la ONU a cargo de la certificación de la destrucción de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, y él había estado allí por parte de la Comisión Atómica, y había estado otro, no me acuerdo ahora su nombre, lo siento, el encargado de las armas químicas, y decía, no hay armas de destrucción masiva. Y lo sabíamos todos el día que empezó la guerra en Irak, y por eso salimos a la calle contra la guerra en Irak. ¿Cómo nos enteramos de lo que se decía, de que no había esas armas? Porque algunos medios no alineados con los gobiernos de aquel entonces, y aquí en España estaba Aznar, libremente pudieron decir, no, aquí la ONU dice que no hay armas de destrucción masiva. Hoy Putin ha empezado a decir que hay armas, que Ucrania estaba preparando armas de destrucción masiva con ayuda de, por supuesto, expertos estadounidenses, armas biológicas para atacar a la población rusa. ¿Alguien en Rusia va a hacer un medio independiente que diga, no, esto no es cierto? Miren, no se pueden comparar los medios que dependen de un director, que es el gobierno, sea Granma, sea Telesur, Hispan TV, Russia Today o CCN, que es la China, de medios que tienen libertad incluso de cambiar de opinión. Yo llevo toda la vida en el periodismo. Ni siquiera a mí me dijeron nunca qué tenía yo que decir. Sabía uno que había ciertas cosas que mejor no debía decir. Pero la libertad de la que yo he gozado, incluso en el autoritarismo priista y mexicano, que fue donde desarrollé mi labor como periodista, no la tiene nadie en Cuba, no la tiene nadie en Rusia, no la tiene nadie en ninguna verdadera dictadura. Y por eso cuando me dicen que en España vivimos en una dictadura, yo me voy de espaldas. ¿Pero de qué estás hablando? Miren, en Francia, en Alemania, en España, en Noruega, en Japón, yo puedo ponerme al gobierno. Yo puedo publicar libremente mis opiniones, puedo decir puedo publicar datos que exhiban al gobierno, que exhiban la corrupción en el gobierno, que exhiban los errores de toma de decisiones, etc. Y lo puedo hacer sin miedo a ser detenido, torturado, apaleado, encarcelado o asesinado. En estos países que están llenos de defectos, y no estoy en ningún momento dado diciendo que sea el paraíso, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Canadá, ni lo que llamamos los países libres, tienen una cantidad de defectos aterradores y tienen muchísimo camino que andar para hacer sociedades en las que valga la pena vivir. Y además tienen un pasado colonial, tienen un historial desagradable, tienen una participación en la destrucción de otros países lamentable. Pero en este país, en estos países, quien quiere un mundo mejor tiene más probabilidades de empujar hacia ese mundo mejor que quienes viven bajo dictaduras. Si yo quiero hacer avanzar las mejores causas, las causas de los pobres, las causas de los adictos, las causas de los enfermos mentales, las causas de los explotados, las causas de las mujeres, las causas de los discriminados por motivos sexuales, las causas de los discriminados por motivos étnicos, religiosos, etc., tengo más probabilidades de hacer avanzar todas esas causas en los países libres y democráticos, con democracias imperfectas y deleznables en muchos aspectos, que en las dictaduras. Es tan difícil darnos cuenta de esto. En la Rusia y en la China, que algunos defienden, esto no puede pasar. No hay medios de comunicación que digan que Xi Jinping es un dictador asqueroso. Hay medios de comunicación en Estados Unidos que dicen que Biden es un dictador asqueroso, y hay medios de comunicación en España que dicen que Pedro Sánchez es un dictador asqueroso. Es más, en el propio partido, dentro del propio PSOE, yo pude haberme opuesto a Pedro Sánchez porque me opuse a Pedro Sánchez y estuve con la candidatura de Susana Díaz. Sin embargo, no me pasa nada ni siquiera dentro de mi partido, donde se permite la pluralidad de opiniones. En las dictaduras no hay pluralidad de opiniones.
En estos países tan despreciables se puede hacer Wikileaks, se puede hacer a periodistas que cubren cosas como los papeles de Panamá, que descubren cosas como los papeles de Panamá o como el caso Odebrecht. Esos casos, que serían casos que podrían hablarse de la mafia rusa, por decir algo, o del capitalismo de amiguetes de China, no se pueden publicar en Rusia y en China porque son dictaduras. No porque sean de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, es porque son dictaduras. Quien crea que en Europa o en América, Europa o América no tienen autonomía y son realmente títeres de Estados Unidos, como me lo dicen respecto de la OTAN, cierran los ojos al hecho de que Europa tiene sus propias estrategias, sus propios intereses, sus propias necesidades y está con Estados Unidos cuando le conviene, como todo el mundo está con quien le conviene. Pero los movimientos sociales y políticos de América Latina, con los que yo puedo no estar de acuerdo, han alcanzado el poder y no se han dado ya en los golpes de Estado que se daban en el pasado. Las cosas han cambiado a partir del fin de la Guerra Fría y mucha gente está viviendo en la Guerra Fría. Cuando un opositor a Rusia, como en Ucrania pasó con Víctor Yushchenko o con Sviatlana Tsikhanouskaya en Bielorrusia o con Alexei Navalny en la propia Rusia, lo que tenemos son gente que es envenenada, gente que es encarcelada, torturada, aterrorizada, o todo eso a la vez, que es lo que le ha pasado a Navalny. Yushchenko fue envenenado terriblemente. Y se acuerdan después de las elecciones en Bielorrusia, a Sviatlana Tsikhanouskaya diciendo que aceptaba que había ganado Lukashenko cuando la tenían encerrada las fuerzas de Lukashenko y le tomaban un video con una mujer aterrorizada porque sabe que si no dice lo que debe de decir, no sale viva de allí. Un opositor a la OTAN como Pablo Iglesias, en cambio, puede moverse libremente y llegar a ser vicepresidente de gobierno. De nuevo, a mí puede no gustarme Iglesias, no me gusta nada, pero me gusta la democracia que permite que él llegue con los votos legítimos de la gente a un puesto en el que yo creo que no debería de estar, pero yo por eso voto contra él. Ciertamente, durante la Guerra Fría, Estados Unidos favoreció dictaduras feroces, golpes de Estado brutales en América Latina que se padecieron con la gente que llegó a México, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, panameños que llegaron a México, que han sido amigos míos. Pero después de la Guerra Fría, el último golpe de Estado en América Latina promovido por Estados Unidos fue hace más de 20 años. Y en estos 20 años han llegado al poder Chávez, Maduro, Morales, Lula, Kirchner, Vázquez, Mújica, o Vázquez Tabaré, Vázquez, aclaro, Mújica, Correa y otros que son contrarios a los intereses de Estados Unidos, que son o dicen ser o se presentan como gente de izquierda. Gente que en los años 70 hubiera sufrido un golpe de Estado inmediatamente, pero no es notorio que no lo hayan sufrido, que han sufrido presiones, sí, hombre, todo el mundo defiende sus intereses, pero no han sufrido los golpes de Estado. Y cuando se ha echado a alguien como Evo Morales, ha podido regresar y que su partido vuelva a gobernar Bolivia, ¿no? Porque le está gobernando. En esta situación, el imperialismo de Putin y sus 5 guerras de los últimos 10 años, su intervencionismo constante, me resulta más preocupante en este momento que el imperialismo de Estados Unidos. Siendo que todo imperialismo es detestable, si yo prefiero esto como oportunidad para crear una sociedad mejor, porque aquí puedo y allá no puedo, ¿esto me vuelve proestadounidense o algo por el estilo? Según algunos, sí. El hecho de no entregarme, no apoyar a Rusia, es estar del lado de Estados Unidos. No. Estoy del lado de la lucha por las mejores causas. ¿Dónde, en qué condiciones de las reales y posibles del mundo en este momento se puede luchar por las mejores causas? En estas. Incluso en México se puede luchar en contra del presidente de la República. Eso ni siquiera pasaba cuando yo estaba por allá. Era bastante más difícil. Pero se puede. En una dictadura no puedes. Por favor, vamos a entenderlo y a dejar de exaltar a las dictaduras como si fueran la opción a una democracia que es tremendamente imperfecta y tremendamente indeseable, de acuerdo, y tremendamente sesgada y necesitada de grandes cambios. Pero ¿qué tiene de malo apostar en el tablero de ajedrez internacional
por la mejor oportunidad de cambiar las cosas, de combatir la pobreza, de consolidar la democracia, de aumentar el estado de bienestar y de tener más gente más feliz. ¿Qué tiene eso de malo?